Muy, pero muy buenas noches, amadas familias. Dios les bendiga. Una noche más, un tiempo más para conectarnos con la palabra del Señor, para gustar de ella, para ser edificados y bueno, para también orar y clamar al Señor nuestro Dios. La palabra de Dios dice que mientras el Señor venga y estamos esperando su venida, debemos animarnos los unos a los otros, exhortarnos los unos a los otros y no dejarnos de congregar como algunos tienen por costumbre. Pues hoy nos estamos congregando como iglesia virtual online en el Espíritu a través de la plataforma de Facebook. Aquí recibimos la palabra del Señor nuestro Dios. Pero qué bueno que en este tiempo que usted toma para conectarse con la palabra del Señor nuestro Dios, preparemos el corazón, preparemos la vida, podamos enfocarnos, apartar este tiempo para el Señor y poder recibir la palabra de Dios. Es algo maravilloso, hermanos, ser edificados, ser instruidos en la palabra del Señor nuestro Dios y también poder orar los unos por los otros. Sí que necesitamos de oración, de clamor al Señor por nuestro amado país, por Colombia. La situación que vive el país no es nada fácil y bueno, puede ser que lo que venga tampoco sea tan fácil, pero tenemos un Dios grande, un Dios maravilloso, un Dios poderoso. Así es de que no nos desanimemos, sino que confiemos en el Señor y podamos, hermanos, juntos orar a nuestro Dios y Padre Celestial. Vamos a comenzar entonces este tiempo leyendo la palabra del Señor, consagrando este servicio y orando para que la gloria del Señor esté en cada uno de nosotros, en sus hogares, en sus familias, y así preparar nuestro corazón para este servicio. Desde este inicio, desde que usted se conecta, toma la Biblia, entonces preparamos el corazón para que el Señor obre en nuestras vidas. Muy buenas noches para todos y para todas las familias que están aquí hoy reunidas y conectadas con la transmisión. Gracias por acompañarnos cada martes, cada jueves y cada domingo. Bueno, vamos a ir a la palabra de nuestro Dios y para esto vamos a estar en el libro de los Salmos, capítulo 30. Salmos, capítulo 30, y vamos a estar del versículo 1 en adelante. Versículo 1 dice, te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Jehová, Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol. Me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Cantad a Jehová, vosotros sus santos, y celebrad la memoria de su santidad, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Y todos podemos decir amén. En estos 5 versículos, el salmista David nos está hablando de gratitud, nos está diciendo que él le daba gracias a Dios por haberlo librado aún de la misma muerte. También nos dice que él glorificaba al Señor, dice, porque me has exaltado, porque estaba David diciéndole que lo había exaltado, porque podemos nosotros, cuando somos humildes, el Señor dice que nos exalta. Así es que David estaba dando gracias por esto, porque lo estaba exaltando. Y dice, y porque no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. David alababa a Dios porque estaba siendo también guardado de los enemigos. Jehová, dice el versículo 2, Dios mío, a ti clamé y me sanaste.
Así como David lo hacía, así tal vez muchos de nosotros hemos clamado a nuestro Dios para que Él nos sane de alguna dolencia, para que nos libre de toda enfermedad. Y también dice en el versículo 3: oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Tal vez podría llegar a la tumba, pero él sabía que tenía la salvación. Y en el versículo 4 dice que David nos invita a, a cantarle a nuestro Dios. Dice: cantad a Jehová vosotros sus santos y celebrad la memoria de su santidad. Él dice que nosotros debemos cantarle al Señor, alabarle por todo lo que Él hace en nuestra vida. Pero dice en el versículo 5, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. De pronto va a venir un momento, vamos a ver un momento la ira de Dios, pero el favor de Dios va a estar por toda la vida. Y dice: por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Puede ser que la noche, como decimos por ahí, sea bien oscura, pero que vendrá el día y aclarará, llegará. Entonces puede ser que por la noche estemos llorando, pero a la mañana tendremos alegría y gozo de nuestro Dios. Estas eran las muchas razones por las que David alababa a Dios. Y yo les pregunto hoy, ¿tenemos nosotros razones para alabar a nuestro Dios en este día? Creo que muchas, ¿verdad? Porque a pesar de que hayan situaciones difíciles en nuestro país, todavía siga este problema del virus, todavía sigan de pronto personas enfermas, vemos cómo el Señor está con nosotros. Decimos amén. Entonces necesitamos ser agradecidos con nuestro Dios, necesitamos seguir dándole gracias a Él por todo lo que Él hace con cada uno de nosotros, por guardar nuestras vidas, la vida de nuestros seres queridos, por guardar aún nuestro país, cada ciudad de nuestro país. Decimos amén. Vamos a colocar este tiempo en las manos de nuestro Dios y vamos a alabarle a Él, porque solamente Él merece la gloria, porque Él es santo. Padre celestial, hoy queremos ser, Señor, agradecidos contigo. Precioso Espíritu de Dios, te pedimos que sigas tú soplando, que tú sigas moviéndote, Señor, en cada una de nuestras vidas, Padre celestial. Que hoy podamos decirte, Señor, gracias por este día que nos regalaste, porque, Señor, estuvimos protegidos o estamos protegidos bajo tus alas, estamos guardados, Señor, en el hueco de tu mano. Gracias, precioso Dios, porque, Padre, hemos visto tu provisión en nuestras casas, porque, Señor, Padre, nada nos ha faltado. Gracias aún por la sanidad sobre los cuerpos de aquellas personas que han estado enfermas, Padre poderoso. Señor, gracias porque vemos, Señor, tu gloria y tu poder cada día. Precioso Rey, hoy queremos bendecir cada persona que está conectada, cada, Señor, oyente, Señor, lo bendecimos, cada hombre y cada mujer, y clamamos a ti, Señor, para que sigas obrando en nuestros corazones. Espíritu de Dios, queremos pedirte que ahora, Señor, tú tomes el control de todo nuestro ser. Que podamos, Señor, Padre, recibir la palabra que traes para cada uno de nosotros, pero asimismo, Señor, también ponerla por obra. Ayúdanos, Señor, a seguir creciendo, Señor, que a través, Señor, de esta palabra nosotros podamos ser transformados. A través, Señor, de esta palabra, Señor, podamos, Señor, seguir, Padre, madurando y creciendo espiritualmente. Amado Dios, queremos alabarte, queremos darte la gracia, Señor, porque tú nos has hecho libres, Señor, porque tú rompiste toda cadena de opresión y, Padre, nos dan libertad para poder, Señor, bendecir tu santo nombre. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Hiciste libre tu
de santo amor. Y hoy te canto porque tú me hiciste libre en una cruz. Te exaltaré, una noche adoraré, y porque libre soy en ti. Digo, eres todo mi vivir. Las cadenas fueron rotas y en su nombre yo he vencido. Libre soy, libre soy. Me hiciste libre, yo puedo avanzar. Me hiciste libre por tu gran amor. Me hiciste libre, yo puedo gritar que libre soy. Me hiciste libre, yo puedo danzar. Me hiciste libre por tu gran amor. Me hiciste libre, yo puedo gritar que libre soy. Vamos, dilo. Libre soy, 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 libre soy. Vamos. Y 2, 3, va. Las cadenas fueron rotas y en su nombre yo he vencido. Libre soy, y libre soy. Me hiciste libre, yo puedo danzar. Me hiciste libre por tu gran amor. Me hiciste libre, yo puedo gritar que libre soy. Me hiciste libre, yo puedo danzar. Me hiciste libre por tu gran amor. Me hiciste libre, yo puedo gritar que libre soy. Libre soy, Señor. Libres somos en el Señor nuestro Dios para su gloria, para su honra. Él nos redimió, Él nos libertó, Él nos dio esa salvación tan grande, rompiendo las cadenas y trayendo a nuestra vida libertad. Quiero reiterar la bienvenida a todas las personas que hoy se conectan con nosotros esta noche para oír la palabra del Señor nuestro Dios. Le doy la bienvenida y le pido que tenga a su mano una Biblia, una agenda y si puede también un esfero para que usted tome nota. Y pedirle al Señor nuestro Dios que abra nuestro entendimiento y nuestro corazón y que Él obre a través de su palabra. Quiero invitarles para que vaya conmigo al libro de Hebreos, capítulo número 10. Hebreos, capítulo 10, la carta a los Hebreos, capítulo 10,
Y usted también puede enviar el enlace para que alguna persona se conecte y pueda recibir la palabra del Señor nuestro Dios en esta noche. Los jueves estamos tocando un tema, una serie acerca de una visión futura, una visión futura. Y el título de la enseñanza es aún un poquito, aún un poquito, así como lo escucha, aún un poquito. Y quiero que leamos la Biblia en la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículo 32 al versículo 37. Vamos a leer 5 versículos del capítulo 10 del libro de los Hebreos. Versículo 32 dice así: pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, esto quiere decir, después de haber creído en Cristo, sostuvisteis gran combate o una lucha de padecimientos. Versículo 33 dice: por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadeciste, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Versículo 35 dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Versículo 37. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Y el pueblo del Señor dice: amén. Muy bien. El tema, una visión futura. El título, aún un poquito. Muy bien. A través de la historia, el pueblo de Dios ha sufrido. A través siempre de la historia. Jesús lo profetizó. Jesús dijo: si esto han hecho con el árbol seco, ¿qué no harán con las ramas? Entonces, el pueblo, a través de todas las décadas, a través de todas las épocas, ha sufrido el pueblo del Señor nuestro Dios. Hoy no es la única vez que la iglesia sufre, y creo que no será la última vez que vaya o tenga o pase por algún sufrimiento. Pero en este texto que acabamos de leer, encontramos aliento para la iglesia que sufre. Y ese es el propósito en esta noche: alentarnos, animarnos en momentos difíciles de la vida. Para nadie es un secreto, hermano, que estamos pasando tiempos difíciles, pero lo bueno es encontrar ánimo en el Señor, aliento en el Señor nuestro Dios, no dejarnos derrotar, no dejarnos vencer, hermano, por cualquier situación, por cualquier dificultad, por lo que estemos pasando. Y alabado sea el Señor nuestro Dios, que en Él podemos encontrar ánimo. En el versículo 32 al versículo 34 de la palabra del Señor nuestro Dios, el escritor le pide a esta iglesia sufriente, a este pueblo que sufre, que recuerde los padecimientos
que ellos tuvieron cuando conocieron de Cristo, se convirtieron a Cristo y comenzaron a caminar con el Señor nuestro Dios. Y les recuerda y les dice que algunos de ellos fueron expuestos públicamente al sufrimiento, al abuso de las autoridades. Otros fueron duramente maltratados, otros fueron encarcelados y también otros perdieron sus bienes. Pero también otros sufrieron psicológica y emocionalmente al ver el sufrimiento de otros. Creo que es lo que hoy estamos viviendo, hermano. Puede ser que usted y yo tengamos libertad, estemos en casa, pero psicológicamente y emocionalmente podemos estar afectados, hermano, por todo lo que está sucediendo, por lo que está viendo el país, lo que estamos viviendo nos afecta psicológica, emocionalmente de una forma, digamos, hermano, que trae sufrimiento a nuestra vida. Ver, hermano, lo que pasa en las noticias, lo que ocurre en el país, lo que traen las redes sociales, eso afecta psicológicamente, emocionalmente. Quizás usted en su casa está pasando, en su familia, carece de trabajo, carece de, bueno, algún dinero, quizás la parte económica es tremenda, está en una situación difícil, otra es la parte de la salud, la parte de la familia, y está sufriendo usted psicológicamente. O al no ver una respuesta y una salida a esta situación. Ese era el estado del pueblo, a la iglesia donde está dirigida esta carta, el pueblo y la iglesia del Señor nuestro Dios. En pocas palabras, eran días de sufrimiento, como quizás hoy día los estamos viendo. Pero en el versículo 35 encontramos entonces el aliento de parte del Señor nuestro Dios. Y dice así: no perdáis pues vuestra confianza, dice la palabra de Dios, que tiene grande galardón. Lo que está diciendo el Señor es: no se rindan. No, por más de lo que estemos viviendo, esta es la palabra del Señor nuestro Dios. Yo sé que a alguien Dios le está hablando en esta noche. Yo sé que Dios nos habla en medio de la prueba, en medio del fuego, en medio de la dificultad. No se rinda, no se den por vencidos. En pocas palabras, no boten la toalla, siga adelante, iglesia, no pierda la fe, la confianza. Y el Señor dice, porque hay una gran recompensa, grande es el galardón. Y en el versículo 36 dice de la siguiente manera la palabra del Señor nuestro Dios: porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Me gustaría que la leyéramos en la versión de la Nueva Traducción Viviente, versículo 36, lo ve usted en la pantalla, dice: perseveren con paciencia, es lo que necesitan ahora. ¿Qué es lo que necesitamos ahora? Perseverar con paciencia. Dice, para seguir haciendo la voluntad del Señor nuestro Dios. No desmaye, persevere con paciencia, siguiendo haciendo la voluntad de Dios. Y dice, entonces recibirán todo lo que Dios les ha prometido. Muy bien, hermano, de parte de Dios es una palabra para este tiempo presente.
¿Qué es lo que necesitamos ahora? Paciencia, perseverancia, hermano. Seguir haciendo la voluntad del Señor nuestro Dios. Dice, y entonces vamos a recibir todo lo que Él nos ha prometido. Todo lo que Dios nos ha prometido. Y en el versículo 37, entonces tenemos la buena noticia. Dice así la palabra del Señor nuestro Dios. Porque aún un poquito, porque aún un poquito, si hay alguien a su lado, dígale, porque aún un poquito, falta un poquito, y el que ha de venir, vendrá y no tardará. Muy bien, mis queridos hermanos. Esa es la buena noticia. Y así alienta el escritor de los Hebreos a una iglesia sufriente. No pierdan la confianza. No renuncien, no se rindan, no se den por vencidos. Y dice, ahora lo que necesitan es perseverar con paciencia, haciendo la voluntad del Señor nuestro Dios, y de Él obtendremos la recompensa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá y no tardará. Quiere decir que alguien viene, dice la palabra del Señor. Alguien viene. Y lo primero que tenemos que responder es, ¿quién es el que ha de venir? ¿Quién es el que ha de venir? Y la respuesta es muy sencilla. Y es Jesús, el Hijo de Dios, el que ha de venir. Él es el que ha de venir. Él es el que ha de llegar, hermano. Y esa debe ser nuestra esperanza. Ese debe ser nuestro anhelo en el corazón, hermano querido. Yo sé que algunos estamos esperando salir de esta situación. Yo sé que algunos estamos esperando quizás que den el anuncio que la vacuna llega. Pero lo que nosotros debemos tener es esta esperanza que Jesús, el Hijo de Dios, es el que ha de venir, es el que nosotros debemos esperar, es el que nosotros debemos anhelar con toda la profundidad de nuestro corazón, que Él es el que ha de venir. Jesús, el Hijo de Dios, el que murió y resucitó, el que fue perseguido, vituperiado, el que fue despojado de todo. Él sabe y conoce de primera mano el sufrimiento, y Él sabe y conoce por lo que cada uno de nosotros estamos pasando. Alguien diga amén a eso. Él sabe por lo que usted y yo estamos pasando. Alguien diga amén a eso. Dios no es, escúcheme bien, de palo, de yeso, ni de piedra. Dios ve y sabe y conoce lo que cada uno de nosotros estamos, hermano, atravesando y pasando. ¿Por qué aquí el escritor de los Hebreos les da este ánimo? Quizás que ellos pensaban que Dios los había olvidado, que Dios se había ido de la escena, hermano. Y quizás algunos de nosotros podemos llegar a pensar en eso, pero no, Dios tiene el control. Reciba una palabra de parte del Señor, del Espíritu Santo, recibe una palabra en esta noche. Dios no te ha olvidado. Dios sabe por lo que está pasando. Dios sabe por lo que nosotros estamos atravesando. Él lo conoce, Él lo sabe. Y viene, escúcheme, el Hijo de Dios, Jesús, Él es el que ha de venir, el que nos ha prometido la palabra del Señor nuestro Dios. Si hay una promesa en la palabra de Dios, hermano, es su segunda
venida. Es la venida de nuestro Salvador Jesucristo. Escuche, tome atenta nota a esto. ¿Sabía usted que cada uno de 30 versículos, en 30 versículos de la Biblia, uno, hermano, de la Biblia, nos enseña que Jesucristo viene? De cada 30 versículos en la Biblia, uno nos habla de que Cristo viene. ¿Cuántos versículos tiene la Biblia? Un montón. Y de 30, uno habla de esta enseñanza, que Jesús viene. En 216 capítulos hay 318 referencias a su venida. Solo en 216 capítulos hay 318 referencias a su venida. Capítulos completos dedicados al tema de la segunda venida de nuestro Salvador Jesucristo. Hay capítulos enteros en la Biblia que solo hablan de su segunda venida. Quiere decir que 8 veces se habla más de su segunda venida que de su primera. Se habla más de su segunda venida. Y no solamente hay capítulos, hay libros enteros en la Biblia que hablan de su venida, como el libro de Apocalipsis. Entonces, hermano, ¿qué debemos hacer ante los sucesos que nosotros estamos viviendo hoy? ¿Cuál es el papel de la iglesia en este tiempo? ¿Qué hacer como iglesia en este tiempo? ¿Sabe, hermano? A veces nos sentimos impotentes ante todo lo que está sucediendo, hermano. Pero escúcheme, hay una palabra de Dios, hay una tarea que hacer, hay una esperanza, hermano, y es predicar el evangelio de Jesucristo. Isaías capítulo 40, versículo 3, dice de la siguiente manera. Isaías capítulo número 40, versículo 3. Dice así la palabra del Señor nuestro Dios. Mire cómo dice: voz que clama en el desierto, preparen camino a Jehová, enderecen calzadas en la soledad a nuestro Dios. ¿Sabe, mi querido hermano? La iglesia es la voz que debe clamar en medio del desierto. Debemos predicar la palabra del Señor nuestro Dios. Debemos ocuparnos de preparar la venida del Señor nuestro Dios, predicando la palabra de Dios, como lo hizo Juan el Bautista en medio, hermano, de una situación difícil que vivía el pueblo de Israel. Esa es la tarea de la iglesia. La iglesia es la voz que clama en medio del desierto. Nosotros, hermano, debemos entonces predicar la palabra del Señor nuestro Dios. ¿Sabe, hermano? Los tiempos cambian, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Eso fue lo que le dijo, hermano, Dios al profeta Isaías. Versículo 6. Voz que decía: da voces. Y yo respondí: ¿qué tengo que decir a voces? Y la respuesta es que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Los tiempos cambian, las personas cambian, el mundo cambia, hermano. No somos eternos en esta tierra,
Pero hay algo que permanece para siempre y es la bendita palabra del Señor nuestro Dios. Por eso la iglesia es aquella que debe clamar en medio del desierto. ¿Sabe? Que Dios nos ayude a como era la iglesia primitiva, que por donde iba proclamando las buenas noticias, las buenas nuevas. Y tan valientes como los profetas del Antiguo Testamento que proclamaban la palabra del Señor nuestro Dios. Eso es lo que la iglesia tiene que hacer. Lógico, ante los sucesos que vivimos, rechazamos todo acto de violencia. No estamos de acuerdo como iglesia de ningún acto de violencia. No participamos en un acto de violencia. Pero la violencia, de donde venga, es violencia. La violencia se hace con armas. La violencia se hace con golpes, con palabras o con comentarios en las redes sociales. No participamos de la violencia. Predicamos la palabra del Señor nuestro Dios. Esa es nuestra tarea, iglesia. Ese es el mensaje del Señor nuestro Dios para la iglesia de hoy. Proclamar, hermano, la palabra del Señor. Proclamar y proclamar y proclamar y proclamar, porque la venida del Señor nuestro Dios está cerca. Esa es nuestra tarea. ¿Quién ha de venir? Jesús, el Hijo de Dios, es el que ha de venir. Y la segunda pregunta sería, si Él es el que ha de venir, ¿por qué no ha venido todavía? ¿Por qué no ha venido todavía? Aunque Hebreos 10:37 dice, el que ha de venir, afirma, vendrá, vendrá. Vendrá. Pero ¿por qué no ha venido todavía? Si Él es el que ha de venir. ¿Sabe? Esta espera es la que hace que muchos duden de su venida. La espera hace que muchos duden de su venida. Por eso el apóstol Pedro, en la segunda epístola, en el capítulo 3, apóstol Pedro, segunda epístola, capítulo 3, versículo 3, dice de la siguiente manera: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Esta espera, hermano, es la que hace que de repente hasta el mismo pueblo de Dios dude de su venida. Pero escúcheme bien, ¿por qué el Señor no ha venido? Y la Biblia da razones de ella. ¿Por qué el que ha de venir? Y la palabra en hebreo dice, vendrá, no ha venido. ¿Sabe? La primera razón es que la hora designada por Dios el Padre todavía no ha llegado. No ha llegado la hora. Está en la sola potestad del Padre. Así dice la palabra del Señor nuestro Dios en el Evangelio de Mateo, capítulo número 24, versículo número 36. Mire lo que dice la palabra del Señor nuestro Dios. Mateo capítulo 24, versículo 36. Pero del día y la hora nadie sabe,
ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre, dice la palabra del Señor nuestro Dios. Solo mi Padre, dice la palabra de Dios. ¿Sabe? ¿Por qué el Señor no ha venido? ¿Por qué el que ha de venir y que la Biblia dice que vendrá, aún no ha venido? Y esta es la primera razón. Porque la hora designada por Dios nuestro Padre todavía no ha llegado. No ha llegado. No ha llegado. Número 2, porque la iglesia del Señor todavía no está completa. No está completa la iglesia del Señor. Falta algunos que sean salvos. Por eso debemos predicar la palabra del Señor nuestro Dios. Mire lo que dice la Biblia en el libro de Hechos, capítulo número 15, versículo 14. Hechos capítulo 15, versículo 14. La iglesia del Señor aún no está completa. Dice así: Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles. Está hablando de nosotros. Están en el concilio los apóstoles. Están discutiendo acerca de los gentiles. Y Pedro recuerda cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles, a los no judíos. Y dice, para tomar de ellos pueblo para su nombre. Amén. Versículo 15 dice así: y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Versículo 16: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. Dice, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David. ¿Y quién se sentará en el trono de David? Cristo Jesús. Pero dice la palabra del Señor nuestro Dios, después de esto, ¿después de qué? Después de que todos los gentiles, la iglesia del Señor se haya completado. El Señor está esperando que otros sean salvos. Alguien diga amén a eso. Alguien reciba esta palabra y diga, Señor, gracias, porque tú estás esperando que mi familia sea salva, que mi padre sea salvo, que mi madre sea salva, que mi hermana sea salvo, mi hermano sea salvo, mis hijos sean salvos. Dios está esperando que la iglesia esté completa para reedificar el tabernáculo de David, para volverlo a reedificar. Dice, está caído y voy a reparar sus ruinas y lo voy a volver a levantar. Tiempos de gloria, tiempos de paz, tiempos de bendición. Cuando Cristo venga. Y en tercer lugar, porque la paciencia de Dios no se ha agotado. No se ha agotado la paciencia de Dios. Dios es paciente, no queriendo que nadie perezca, sino que procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8, dice de la siguiente manera. Mire cómo dice el apóstol Pedro. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero del día del Señor vendrá, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán y con grande estruendo
y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Versículo 11. Pues que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? ¿Sabe? El Señor es paciente. Por estas tres razones, el Señor no ha venido. Lo primero es que el tiempo de la hora designada por nuestro Dios no ha llegado. Nuestro Dios el Padre. La iglesia tiene que estar completa. Y tercero, el Señor es paciente, no queriendo que nadie perezca, sino que venga al arrepentimiento. Ok. Si el Señor Jesús ha de venir, ahora sabemos las razones por qué no ha venido. La tercera pregunta es, entonces, ¿cuándo vendrá? ¿Cuándo vendrá? Y Hebreos 3, capítulo 17, dice de la siguiente manera. Hebreos 3, versículo 37, perdón. Hebreos capítulo 10, versículo 37. Hebreos 10, 37. Dice así: porque aún un poquito, aún un poquitico, y el que ha de venir vendrá y no tardará. ¿Cuándo vendrá? Aún un poquitico, espere un poquitico y el Señor vendrá. Los que han fijado fechas siempre se han equivocado. Los falsos profetas han quedado en vergüenza y su engaño ha sido demostrado. Pero Cristo vendrá en el momento exacto. Y yo creo que su venida está más pronto de lo que nosotros pensamos. Eso dice el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 44. Mateo capítulo 24, versículo 44, dice así, mira. Mateo 24, 44 dice: por tanto, también vosotros estad ¿cómo? Preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. A la hora que no pensáis, el Señor vendrá. Viene más pronto de que lo que nosotros pensamos. Así está escrito y así se realizará. Concluyo y termino con esto. ¿Se encuentra usted en estos momentos perdido, apartado del Señor, o se encuentra afligido? ¿Está usted pasando por una situación tan difícil que se encuentra usted afligido? Recibamos esperanza y aliento en la palabra y en la vida del Señor Jesucristo. Él vendrá. Él va a venir. Él está con nosotros y conoce por lo que estamos pasando. Pero yo tengo una pregunta más en esta noche para usted.
Présteme atención, por favor. No se distraiga. Le quiero preguntar lo siguiente. ¿Qué significa para usted que el Señor viene? ¿Qué significado tiene para usted que el Señor viene? ¿Cómo mira usted la venida del Señor nuestro Dios? ¿Cómo la ve usted? ¿Cómo la mira usted? Quizás simplemente es algo intelectual que usted y yo conocemos. Pero no significa nada para usted. Por eso hasta un mensaje de estos le parece a usted aburrido. Porque dice, tanto me hablan a mí de la segunda venida del Señor, pero le pregunto a usted, mi amado hermano, ¿cómo mira usted el regreso del Señor Jesucristo? ¿Cómo ve usted la segunda venida del Señor Jesucristo? Simplemente un estudio teológico, un conocimiento no más. O lo puede mirar con un profundo anhelo en su corazón y con una esperanza de que el Señor venga pronto. ¿Lo anhela usted en su corazón? ¿Es algo profundo que está en su corazón, que usted anhela, que usted cree? Hay bienaventurados aquellos que aman su venida. Aquellos que podemos amar su venida. O simplemente es un estudio más. O usted profundamente, así no tenga una teología, un intelecto, pero profundamente usted ama la venida del Señor nuestro Dios y tiene una esperanza en la venida del Señor nuestro Dios. Y esto entonces hace un efecto en su vida, en su conducta, en su comportamiento. Cambia, hermano, el mensaje de la segunda venida de nuestro Salvador Jesucristo, su vivir. ¿En qué afecta esto, hermano? O simplemente es un estudio más, es un intelecto, en el intelecto un conocimiento. Yo ya sé que el Señor viene. ¿Para qué me vuelven a hablar de que el Señor viene? Yo ya sé que el Señor viene. Pero ¿qué produce en su corazón? ¿Qué produce en su vida? Que produce en cada uno de nosotros. Así usted tenga hoy por primera vez un leve conocimiento de que el Señor Jesucristo viene. ¿Qué provoca en su vida? ¿No provoca decirle, Señor, sálvame? ¿No provoca decirle, perdona mis pecados, me arrepiento? ¿Qué provoca en ti? ¿Qué provoca en cada uno de nosotros, hermano? Esta verdad tan santa y tan sublime, ¿qué provoca en vuestra vida y en vuestro corazón? Si hay alguna persona que hoy nos escucha por primera vez y quiere recibir el perdón de los pecados y la ayuda de Dios, y necesita que Dios le salve en esta hora y le ayude, le invito a que haga esta oración conmigo. Le pido que se arrepienta de todos sus pecados, que reconozca que eres un pecador, que los confiesa delante de Dios y te apartas de ello. Si usted hoy nos escucha por primera vez, haga esta oración con nosotros. Querido Dios,
en esta noche reconozco que soy un pecador o una pecadora. Te pido que me salves. Me arrepiento de todos mis pecados. Señor, hoy recibo esta palabra y la acepto que tú vas a venir. Y yo quiero que me salves, Señor. Señor, haz una profunda obra en mi corazón. Perdóname. Perdóname. Ahora dile, límpiame con tu sangre preciosa. Espíritu Santo, convence de pecado, de justicia y de juicio y trae la fe salvadora. Usted que está haciendo esta oración, dígale, Señor, hoy te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y no me borres de allí jamás. Señor, hoy te damos gracias por tu palabra. Gracias, Espíritu Santo. Y te pedimos, Señor, que podamos reflexionar, amar, Señor, tu venida. Y que esta verdad sublime cambie, transforme nuestra vida de aquí en adelante, Padre. Oramos, Señor, por las familias. Oramos, Padre, por aquellos que están enfermos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Que por tus llagas seamos curados, seamos sanos en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, oramos por vida eterna para aquellos que no son salvos aún todavía. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús, por nuestro país. Oramos, Padre, por nuestros gobernantes, dirigentes, Señor. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús, por aquellos que están sufriendo, pasando necesidades, dificultades, problemas en el hogar, con la familia, con los hijos, Padre. Gracias por cada milagro. Ábrale las puertas a Jesús. Levanta tus manos al cielo y dile, solo tú me puedes ayudar. Solo tú me puedes salvar. Solo tú me puedes sacar de esta situación, Señor. Solo tú, amado Dios. Señor, hoy te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Padre, hoy queremos colocar delante de tu presencia, Señor, Padre, principalmente Bogotá. Oramos y clamamos, Señor, por todas estas marchas, Señor, que se están efectuando ahora mismo. Oramos para que seas tú, Señor, el que tomas el control de todo desorden, Padre, para que tú, Señor, aquietes el corazón de estos hombres y mujeres, Señor, que están, Señor, haciendo manifestaciones, Señor, sin pensar en las consecuencias que están trayendo, Señor, no solamente, Señor, a una ciudad, Señor, sino a aquellas personas que no tienen nada que ver con lo que están manifestando. Padre, en tus manos estamos colocando cada departamento, cada ciudad, Señor, donde haya alteración del orden público, precioso Rey. Oramos y clamamos para que tu Espíritu Santo, Señor, se mueva, para que tú obres, Señor, a favor, Dios mío, de aquellas personas que, Padre, tal vez están cayendo en manos de estas personas que están trayendo desorden, caos, Señor, a cada lugar, Señor, de nuestra amada Colombia. Señor, hoy estamos unidos, Señor.
orando y clamando, Señor, por las fuerzas militares, Padre. Pedimos por nuestro presidente, Señor, por cada uno, Señor, de los que gobiernan, Señor, cada ciudad, cada departamento, Padre, para que tú les des sabiduría, Señor, para que tú les ayudes, Padre, para que ellos puedan, Señor, tomar el control, Padre, no con sus propias fuerzas, Señor, sino con el poder de tu Espíritu Santo. Hoy nos unimos, Señor, y clamamos, Padre, porque no estaba solamente, Señor, este COVID, sino ahora, Señor, los problemas que se están, Señor, avecinando. Padre, en el nombre de Jesús, Dios, estamos orando, Padre, para que tú quites, Señor, todos aquellos espíritus de violencia, Señor. Padre, todo aquello que se está levantando, todo espíritu de conflicto, Señor, de pelea, Padre poderoso, en el nombre de Jesús, Señor, clamamos a ti, Padre, porque solo tú lo puedes hacer. Aquieta el corazón de estos hombres, Señor, que están perturbados, Señor, en su mente. Padre, en el nombre de Jesús, clamamos a ti porque eres el único que lo puedes hacer, bendito Rey. Padre, trae protección, Señor, a cada hombre y a cada mujer que están, Señor, saliendo de sus trabajos. Oramos por nuestros hermanos, por aquellos que están, Señor, laborando en Bogotá, allí cerca a Bogotá, Padre precioso. Guárdales, protege, Señor, que la sangre tuya les cubra, Padre celestial. Bendito sea tu nombre, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, estamos colocando esta noche en tus manos, Padre, para que tú seas el que trae, Señor, Padre, completa, Señor, libertad a cada vida, Padre celestial. Precioso Espíritu de Dios, sopla ahora mismo, Señor, por el norte, por el occidente, por el sur y por el occidente de nuestra Bogotá, Padre precioso. Toma el control, Señor, de aquellas personas, Señor, que están allí manifestando, Señor, haciendo, Señor, cosas que no deben estar haciendo, Padre poderoso. Señor, protección sobre Bogotá, Padre bendito. En el nombre tuyo, Señor, dejamos, Señor, cada una de nuestras vidas en tus manos, declarando, Señor, que tu presencia nos acompaña, que tu protección está, Señor, con nosotros. Padre, llévate todo espíritu de muerte, Señor, allí en estas manifestaciones. Precioso Espíritu de Dios, sopla ahora mismo, Señor. Padre, colocamos, Señor, nuestro descanso en tus manos y clamamos a ti, Padre Santo, para que tú bendigas, Señor, la vida de aquellos hermanos, de aquellas hermanas que están allí, Señor, afectados en su salud, Padre precioso. En el nombre de Jesús, Señor, Padre, colocamos, Señor, aquellos bronquios en tus manos, ese sistema respiratorio, Señor, que está, Señor, afectado, Padre precioso. Declaramos que por tu llaga, Señor, aquella mujer está siendo sana ahora mismo, Padre celestial. Te llevas todo dolor en la espalda, Padre precioso. En el nombre tuyo, Señor, estamos creyendo que tú estás levantando, Señor, aquellas vidas, Padre Santo. Te damos gracias, Señor, por haber levantado a Wilson Quiroga, Señor, de esta infección, Señor, de esta viral que él tenía en su cuerpo físico. Señor, toda la gloria y toda la honra es para ti, precioso Rey. Espíritu Santo de Dios, sigue soplando, Señor. Síguete moviendo, Señor, a favor de cada uno de tus hijos, Padre. Padre, déjanos ver tu poder y tu gloria, Señor. Sigue obrando de una manera sobrenatural, precioso Rey. En el nombre de Jesús, Señor, hemos orado. Amén y amén. Bendiciones para todos y un feliz descanso. Amén.